Oremos nuevamente por esto. Señor, que seas tú a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre, hablando a nuestro corazón para que esta buena semilla caiga y dé mucho fruto para tu gloria. Padre, si alguien viene aquí con alguna enfermedad, Señor, y necesita ser sanado, que pueda encontrarse contigo. Y no tan solo en un sentido físico, sino la enfermedad del pecado que como gangrena o como cáncer contamina el espíritu, el alma. Señor, que podamos tener un encuentro contigo, como tú te encontraste con la suegra de Pedro y con algunos enfermos, e inclusive con los endemoniados. Señor, bríndanos luz para comprender tu palabra el día de hoy y que sea tu palabra predicada y que con poder y autoridad tuya, Señor, sea traídos a libertad para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo sana es el título que vamos a ver el día de hoy. Jesucristo sana. En el versículo 29 ya tenemos un contexto. La semana pasada estuvimos estudiando cuál era el contexto histórico y en qué momento estaban de la semana. ¿Sí? Cuando dice el versículo 29 de Marcos, dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, inmediatamente después de que, primeramente estaban en un lugar. ¿Y cuándo era ese lugar? ¿Sí? Quiero recordarles porque quiero afianzar y que podamos tener un concepto más detallado en el momento en el que se encontraban. Básicamente todavía no se había acabado, o seguían en un día de reposo. En otras palabras, en el Shabbat. ¿Sí? En el Shabbat significa textualmente cesar, descansar, descanso total o desistir. Por lo tanto, era un día de completo descanso secular o de tus actividades cotidianas luego de 6 días de labor. Duraba desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, o tarde-noche, establecido y ejemplificado por Dios, y era un día santo que era dedicado a Dios, para Dios. Acompáñame en tu Biblia en Deuteronomio 5:12. Para que podamos ir viendo el contexto histórico de todo esto. La base teológica del sábado está en Deuteronomio 5:12, desde antes, desde el Génesis, pero aquí aborda y explica un poquito más. Dice Deuteronomio 5:12 al 15, guardarás, está hablando Dios a su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, guardarás el día de reposo para santificarlo. Aquí está el propósito del día de reposo, no simplemente era cesar de actividades por nada más. Dice, para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. Es un mandamiento directo de Dios, no es una tradición, no es algo que se vino cambiando, evolucionando, si puedo decirlo así, a través de los años. Lo mandó Dios, versículo 13. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, versículo 14. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, pero ¿quién? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que sea tu siervo y tu sierva también descansen como tú. En fin, todos los que están en tu casa, incluidas tus empresas, y las personas que están contigo, todos van a descansar. Todos van a tomarse un descansito. Ya trabajaron 6 días, descansemos. Quiero hacer ese énfasis, porque hay algunos que se pueden convertir actualmente 24/7 trabajando, les faltan días de más horas para poder terminar todas sus actividades. Sin embargo, Dios le dijo en el Antiguo Testamento, descansa. El eterno Dios, que no se cansa, dispuso que el hombre descansara, porque es finito. Pero hay muchos que no sabemos cómo descansar correctamente. O inclusive cambiamos el descanso sustituyéndolo por otra actividad que nos termina más cansados. El propósito es para santificarnos. El día de descanso, independientemente del día en el que sea, más adelante lo voy a estar viendo, que en nuestro caso, el día en que honramos a Dios es el sábado, reitero, no porque seamos adventistas del séptimo día o a una situación similar, sino por cuestiones logísticas del recinto.
En este caso, los hebreos necesitaban descansar. Dios lo dijo, versículo 15, ahí mismo del texto. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes, atesores, valores el día de reposo. No era un día extra para no recibir ingreso. Es un día para reabastecerse en Dios. Ahí muévete un poquito, unas páginas después. Dice en Éxodo 31, 14 y 15. Éxodo 31, 14 y 15. Ahonda un poquito más porque dice, por tanto, Éxodo 31, 14, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Nuevamente esta palabra, santo, apartado. Todo el que lo profane, ¿qué le va a pasar? Ciertamente morirá. El que no lo guarde, el que lo profane, el que viole este día, el que crea o que desobedezca este mandamiento de Dios, morirá. No está hablando figurativamente, está hablando literal, muerte. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ya, muerte definitiva. Versículo 15 de Éxodo 31. Durante 6 días, reitera nuevamente Deuteronomio, durante 6 días se trabajará. Ojo, el trabajo no es fruto del pecado, no es fruto de la caída o consecuencia de la caída. El trabajo se estipuló desde antes en el Génesis, sin embargo antes no tenía el esfuerzo o el cosechar cardos y espinos por causa del pecado. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será el día de completo reposo, santo al Señor, y cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Está muy claro. Por eso el pueblo hebreo sabía que si alguien profanaba, pues era de temer por su vida, literal, era un asunto de vida o muerte, o descansas o básicamente dejas de existir. Eso en el Antiguo Testamento se vivía, se predicaba, se enseñaba, el sacerdote, la ley mosaica se extendía y todo el pueblo entendía eso. Cuando tú avanzas en el Antiguo Testamento y llegas a un punto, terminando los profetas menores, Malaquías, hay un periodo que se le denomina intertestamentario o entre los testamentos, en medio de los dos testamentos. En ese periodo Dios guardó silencio durante 400 años, más o menos años. En este punto vamos a ver qué evidencias hay acerca del día de reposo. Hay algunas muy peculiares, ¿sí? Hay un documento que se llama el documento de Damasco que se escribió en el primer siglo antes de Cristo. Ojo, esto no está en la Biblia, ¿sí? Se escribió cuando Dios no estaba hablando, cuando Dios no estaba utilizando a sus profetas, simplemente es de consulta extrabíblica en el cual podamos darnos una idea de cómo se estaba viviendo ese día en ese periodo que algunos le llaman de un silencio. El documento de Damasco sí indica los siguientes límites. Presta atención. En el día de reposo no debes de caminar más de 1000 codos. En el día de reposo no puedes beber fuera del campamento. Todavía en el Antiguo Testamento no había ciudad. Entonces, en el campamento no puedes beber nada. Acuérdate, esto es fuera de la Biblia. Es un documento extrabíblico. Tampoco puedes cargar agua en un recipiente. No puedes llevarle agua, no puedes transportar agua, no lo puedes hacer. Tampoco, según este documento, no te puedes poner perfume. Tampoco abrir una vasija sellada. Si tu comida estaba ahí, no la puedes abrir. Tenías que prepararlo previamente. Tampoco puedes ayudar a un animal a dar a luz o sacar a un animal de los tuyos si se cayó en un pozo o en una zanja. No puedes ayudarlo a que nazca una nueva cría, ayudar a este animal. Tampoco puedes. Vamos a ver, el libro de los Jubileos, otro libro extrabíblico, en el segundo siglo antes de Cristo decía, tampoco puedes arar tu campo. Si se te olvidó, se te acumuló el trabajo y dices, híjole, mañana sábado me dedico a adelantar mi chamba, no se puede. Tampoco
a tal grado que no puedes encender fuego, una fogata. ¿Y ahora cómo iban a hacer su pan de pasas, su torta de pasas? ¿Cómo iban a cocinar? No se puede. Tenías que previamente anticipar la llegada del Shabbat. Tampoco puedes montar un animal para que te transporte, para que te lleve de un lugar a otro. Tampoco, según estos documentos extrabíblicos, repito, puedes andar en barco. Tampoco, esto puede sonar un poco chistoso o curioso, porque no puedes matar ningún ser vivo en sábado. Ningún ser vivo. Y esto es lo más curioso e interesante. Según estos documentos, tampoco puedes hacer guerra. Y sabemos, por todo lo que hemos estudiado y visto inclusive a grosso modo en las noticias, que Israel es un pueblo que lo han estado llevando de guerra en guerra. Deja tú las noticias, deja tú lo que hemos estudiado. La Biblia nos da evidencia de que Israel una y otra vez, Nabucodonosor y todos los reyes, Darío y todos estos, hacían guerra, los filisteos, todos hacían guerra en contra de Dios. Pero no podías hacer guerra en el sábado. La prohibición de hacer guerra en el Shabbat llevó a Israel a varias derrotas militares. Un historiador, para que pongamos contexto histórico, registró, Josefo, un historiador, dijo: Ptolomeo, general, con engaños y traiciones se apoderó de Jerusalén. Entró en Jerusalén un día sábado con el pretexto de sacrificar sin que se lo impidieran los judíos. Por no considerarlo enemigo, por no tener sospecha alguna y por estar entregados al descanso a causa de ser sábado, sin trabajo ninguno, se apoderó de la ciudad y la trató de un modo cruel e inclemente, según el libro de Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Los judíos no hicieron nada, se dejaron conquistar así. Imagínate tú llegar a ese extremo de no hacer nada. Ya no estaban honrando a Dios, ya llegó a un punto. Veamos en el Nuevo Testamento. Primeramente, Jesucristo ha marcado y ha honrado el día de reposo, yendo a la sinagoga regularmente. Llega Jesucristo y demuestra honra a las costumbres judías, pero en la contraparte, toda la tradición, ¿sí?, la llevaron los fariseos, y los fariseos que se encargaban de defender las escrituras y la ley, lo llevaron a un extremo religioso. Diría un amigo pastor, sí, la estructura se comió la escritura. Le pusieron los fariseos mayor énfasis a los programas, sí, de predicación o de todo esto que a las mismas personas. Y ninguna, Jesucristo, por eso vino a poner con autoridad su enseñanza. Ninguna de las acciones de Jesús en el día de reposo fueron contrarias al propósito original, a la intención original, sino que Jesucristo estaba clarificando cuál era el propósito del sábado. Es decir, Jesucristo llega con su doctrina, como quien tiene autoridad. ¿Recuerdas que se encontró con el endemoniado y le dijo: sal de aquí, cállate, ponte bozal? Y Jesucristo simplemente vino a establecer o introducir el comienzo de un mejor descanso que el mismo Shabbat podría ofrecer. Marcos 2:27 añade lo siguiente: y Jesús continuó diciéndoles cuando empezaban a cuestionarlo acerca del reposo: ¿por qué tú no guardas? ¿Por qué tus discípulos no guardan el día de reposo? Y Jesucristo dijo: el día de reposo se hizo para el hombre. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. A estas alturas, los fariseos habían convertido, sí, el hombre para el día de reposo, la estructura, comiéndose a lo que Dios ya había dicho, la escritura. Y entonces llevaron la ley esa a un extremo insalubre, religioso, en donde Jesús vino a traer luz. Los fariseos, tan solo en su predicación, lo que hacían, expertos en la ley, era repetir, sentarse en la sinagoga, repetir, leer, y lo que dijo aquel estudioso teólogo, lo repiten e interpretan la ley. Jesucristo,
El dueño y el escritor, quien inspiró la Biblia, por eso marcó un antes y un después en su autoridad. Porque otros decían, lo que la Biblia quiere decir es, pero Jesús, con toda autoridad, con el dominio del tema, de la doctrina, de las enseñanzas, esto quiere decir así. Cuando alguien domina un tema, que ese fue nuestro Señor Jesucristo, lo dice con autoridad. Ya me imagino a los fariseos. El Shabbat, por lo tanto, era un regalo de Dios para la creación, pero como todo que es entregado a las manos del hombre, tiende a corromperse. Pregunta para nuestra iglesia el día de hoy. ¿Debemos guardar el día de reposo? En el Antiguo Testamento era un mandato. En el Nuevo Testamento Jesucristo vino a cambiar todo esto y a clarificar. Pero quiero que le respondas ahí al que tienes a un lado. ¿Debemos guardar el día de reposo hoy? Contéstale. Escucha su respuesta. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es decir, debemos apagar todo, no usar microondas, no usar el auto, vestirnos de cierta manera, no hablar por teléfono, no cocinar. Debemos de generar inclusive como la competencia a las personas judías y decir, no, es que nosotros sí vivimos el día sabático y nosotros sí lo guardamos y poner esa competencia. ¿Debemos de guardar hoy como iglesia el Shabbat? ¿Ya se contestaron? ¿Ya? Creo que entonces estuvo tranquila la discusión porque no veo fuego arder entre nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 14 del 5 al 6. ¿Por qué? Esto es importante. Acompáñame ahí en tu Biblia, en Romanos 14 del 5 al 6. Algunos podrían argumentar hoy todavía, es que sí se debe guardar el sabático, sí se debe guardar el día de reposo y honrarlo. Y entonces, si haces algo, inclusive en cuestiones ministeriales, cuello, que lo maten, incircunciso, pecador, yo creo que ni nacido has. ¿Cuál es el principio del día de reposo? Más allá de las formas, ¿cuál es el fondo? Buscar al Señor, descansar, reposar, honrar a Dios. Romanos 14:5 había una disyuntiva entre aquellos judíos y Dios, por medio de Pablo, dice, uno juzga que un día es superior a otro, porque pudieran algunos venir, abrir las puertas y decir, ¿por qué ustedes no se congregan los domingos? Fue el día que se resucitó Jesucristo. Ustedes no son verdaderos cristianos. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Si tú guardas el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, algunos inclusive han argumentado, es que no se trata de guardar un solo día, de santificarlo y buscar y reposar en Dios. Veamos la escritura, ¿qué más dice? En Colosenses 2, 16 y 17. Acompáñame ahí en tu Biblia, que es importante que leas esto. Colosenses 2, 16 y 17. Ya, Pablo dijo ahí, guarda cierto día porque para el Señor lo guardas. Por tanto, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, que eran las fiestas típicas, ¿sí? O día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Es decir, si tú reposas, porque es sabio, es inteligente, es saludable que reposes, no puedes trabajar 24/7. Honra a Dios, que tan solo es una sombra de lo que ha de venir. Quiero continuar. Por tanto, nuestro reposo no está en lo que se ofrece, ¿sí?, en lo que se haga o se deje de hacer en un día particular, sino se trata de enfocarnos en el Creador del día de reposo. Hace 8 días dije que algunos, se han dicho, hoy me voy a dar mi día de reposo, mi sabático, y entonces se va a 3 meses, y luego 6 meses. Papá, mamá, me voy a dar mi año sabático. Y hacen de todo menos buscar a Dios. Se perdió el enfoque.
es que necesito encontrarme quién soy. Fuera de la Biblia y fuera de Cristo, créeme, no lo vas a encontrar. Es que necesito irme de viaje, es que necesito conocer el mundo, es que necesito realizarme. Y por eso voy a aprovechar el sabático. Eso por ahí no es la respuesta. Mateo 12:8 dice, acompáñame ahí en tu Biblia. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, está por encima del día de reposo, y quiero relacionarlo con lo siguiente. ¿Estás cansado? ¿Estás afligido por el pecado? ¿Estás teniendo realmente una carga en tu vida a causa de las inclemencias de la vida por culpa del pecado? Jesucristo, ¿necesitas reposo realmente? Bueno, el spa solamente te relaja un momento. Mateo 11:28 da la solución. Mateo 11:28, y son de esos versículos que tienes que estar remarcados en tu Biblia. Vengan a mí, dice Jesucristo, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Ya vimos que no se trata de un día, de lo que haga o deje de hacer, sino se trata del Señor, el dueño del reposo. ¿De qué serviría entonces hacer o dejar de hacer religiosamente si no buscamos a Jesús? Es nuestro reposo lo que se predica en Cristo. Descansa hoy, cristiano. Descansa hoy, hermano, mañana y hasta la eternidad en Jesucristo. Porque nuestro descanso en Cristo hoy es una anticipación del supremo descanso sabático eterno. Escogí todas esas palabras para cuando estemos en su gloria. Las abuelitas tenían razón, a descansar en la tumba. Aunque una teología medio chistosa ahí, ¿no? Porque todos cuando mueren dicen que descanse en paz. Desear, honrar a nuestro difunto, que descanse en paz. Pero si no está descansando en Cristo, su eternidad será de sufrir. Pero en Cristo descansará eternamente. Llegará un punto en el que cuando Cristo venga con su reino, cuando esto suceda, el pueblo de Dios disfrutará del trabajo sin fatiga, de almas sin pecado y de un entorno sin dolor. Esa es la esperanza. Por lo tanto, sigamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Y si Dios te ha llamado como pescador de hombres, pescador de almas, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Sigamos a Marcos, por favor, ahí regrésate a Marcos 1. Vamos a leer el versículo 29. Ya lo leí. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y con Juan. Recuerdo, la sinagoga es el lugar donde los judíos se reunían regularmente para adorar a Dios, estudiar la Torá, que estaban fuera del templo, el templo de la ciudad. Fueron a la casa de Simón, es decir, después de que Jesucristo enseñó en un entorno, como la sinagoga, un entorno público, pasaron a una intimidad del hogar. Jesucristo se mueve en muchos espacios, en muchas esferas, y lo sabe hacer muy bien. Versículo 30 dice, la suegra de Simón, eso se lee muy rápido, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. ¿Qué nos dice todo esto? No me quiero meter mucho a discusiones, sencillamente, que Pedro tenía suegra. Y si Pedro tenía suegra, tenía esposa. Y si tenía esposa es porque estaba casado. Relaciones muy sencillas, ¿no? ¿Qué quiere decir con todo esto? Entonces los discípulos, los apóstoles, ¿estaban casados? Por lo menos a la luz de estas escrituras, Pedro sí, Simón sí, y tenía suegra. Sin embargo, en esta condición, la fiebre, algunos me he enterado que se han contagiado de fiebre, gripa, todo esto, pónganse cubrebocas, por favor, no vamos a contagiar a los demás aquí en la iglesia, pero hoy podemos darle un desenfriolito, un Tempra o tomar algún medicamento antibiótico si el médico así te lo receta, y entonces la fiebre o la gripa común es algo pues muy cotidiano entre nosotros, en la multitud, en la modernidad. Sin embargo, en aquella época no había antibiótico. La suegra de Pedro tenía fiebre a tal punto
¿Te acuerdas cuando te dio fiebre? Bueno, cuando me pusieron la vacuna esta, me dio fiebre y estaba sudando, pero tenía calor, entonces quería mi cobija, pero me daba calor, pero tenía frío. Era algo muy raro porque mi cuerpo te empieza a sentir como cortado, con dolor, te duele la garganta, no puedes moverte, te incapacita la fiebre en pues en ciertos niveles. Había dolor. La suegra de Pedro tenía dolor y era evidente. No era una gripita, postrada en cama. Y semanas atrás nosotros estábamos orando también por una bebita que tenía fiebre. ¿Se acuerdan? Oramos por ella y Dios le ha brindado sanidad. Dios le ha brindado una restauración. En esa misma condición estaba la suegra de Pedro, de Simón. Súmale a todo esto que era sábado, todavía no se acababa. ¿Y en el sábado qué se puede hacer? Nada. Entonces no puedes ir al médico, no puedes ir al simi judío y decir, oiga, recéteme algo, porque mi suegra está enferma. No se puede, porque si alguien hace algo, ¿cuál era la paga? Muerte. Entonces imagínense, estaba atada de manos, la suegra de Simón estaba sufriendo una fiebre muy, muy alto y entonces rogaron por ella, dice Lucas 4:38, un verso paralelo, un evangelio paralelo y que da más detalles a esto. Rogaron por ella y aumenta, estaba sufriendo de fiebre la suegra. Había una enfermedad ahí y enseguida hablaron a Jesús de ella. Parecerá muy simple, pero son de las primeras oraciones de los apóstoles. Son de las primeras oraciones de los seguidores de Jesús. Ojo, ¿qué le decían? ¿Qué le decían a Jesús? ¿Le estaban informando? Oye Jesús, ¿sabes qué? Mi suegra tiene una fiebre de 38, ya 30, hijo, está muy alta, no hemos podido hacer, entonces todo su sistema se está consumiendo. Miren ustedes, Jesucristo con toda la autoridad y poder, estos 4 discípulos, ¿acaso están informándole a Jesús, el Todopoderoso, el Omnisciente, el que conoce todo? A través de la oración, pregunta, ¿le informamos a Dios de lo que sucede aquí en la tierra? No, dicen algunos, porque Dios ya lo sabe todo. Pero tú y yo necesitamos correr a Dios para echar nuestra carga en Él. Yo creo que estos primeros discípulos, estos judíos, tenían en mente el Salmo 55:22. Acompáñame ahí en tu Biblia. Salmo 55:22. Que dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará y nunca permitirá que el justo sea sacudido. No lo especifica. Pero para ti y para mí debemos de andar ahí. ¿Estás enfermo? Al ratito oramos por ti. Pero primeramente echa sobre el Señor tu carga. ¿Te diagnosticaron algo que te está angustiando? Echa sobre el Señor tu carga. ¿O le diagnosticaron a alguien una enfermedad que a ti te está acongojando? Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Porque Él nunca permitirá que el justo, y hemos visto en el discipulado, tú y yo no somos justos por naturaleza, pero en Cristo hemos sido justificados. Y no será sacudido. Regresando a Marcos 31, dice, entonces, ¿qué hizo Jesucristo? No se quedó simplemente con la información en la cabeza, sino nos está revelando cómo un Jesucristo se acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. ¿Cuántas palabras dijo Jesús? No hizo un show. No hizo, ahora vénganse discípulos, tráiganse como toda la convención y vamos a hacer una noche de sanidades. No hizo eso. No marcó una línea, entonces desde aquí para allá y entonces toca esto y serás. No hizo conjuros. Jesucristo el Todopoderoso con una sola palabra puede sanar y sanó a la suegra. Pero lo más tierno es no tan solo su muestra de poder, porque algunos en aquella época tenían mucho poder y podían conceder favores de inmediato, pero Jesucristo con su ternura se le acercó
y la tomó de la mano. Un siervo, el Hijo de Dios, se acercó a un enfermo y le dio la mano. Un acto hermoso de genuina misericordia. Y así ha sido Jesucristo Todopoderoso acercándose a cada uno de nosotros. Para la suegra, un tierno detalle de compasión sobre ella, con un poder inmediato, perceptible, estableciendo una relación entre el sanador y el enfermo. Dios no tan solo quiere sanarte. Eso para Él es fácil. Él quiere tener una relación contigo, con el enfermo, con el necesitado, con el que lo busca. Y la fiebre la dejó y ella le servía. La compasión de Jesucristo fue tan grande que el alma doliente de la mujer de inmediato respondió sirviendo como Jesús. Si se te va la fiebre, normalmente lo que quieres es descansar, alimentarte y pues que te sirvan, ¿no? Que, para algunos que te consientan, te apapachen y te den tu caldito de pollo y todo esto. La suegra se levantó e inmediatamente sirvió. Esto, mis queridos, es una gran enseñanza de cómo un corazón que quiere ser discípulo de Jesús, le sirve independientemente de la condición de salud en la que esté. Ella les servía. ¿Qué les hacía? No lo sabemos. No. Sin embargo, Jesús lo recibió. Y en la actualidad apropiado, a través de las sanidades o los milagros, mi querida iglesia, no debe ser el sujeto sanado en sí. Porque ya no habla más acerca de la suegra. Y entonces la suegra hizo y entonces todo lo reflectó. No. El objetivo de la sanidad y el milagro tiene que darle gloria suprema al sanador divino. El propósito de nuestra sanidad tiene que ser darle gloria a Dios. Versículo 32. A la caída de la tarde, ya cuando se estaba terminando el día sabático, después de la puesta del sol, ya era de noche, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Oye, Jesús acaba de dar unas muestras importantes en la sinagoga y ahora con la suegra. Sin embargo, Dios todavía se le está dando más trabajo. ¿Por qué? Recuerden que no puedes llevar a tus enfermos con el enfermo. Entonces, toda esta multitud se esperó a que el día se acabara porque habían escuchado como un derramamiento de pólvora de todas las hazañas de Jesucristo y terminando el día sábado, órale, ahora sí, corrieron con Jesucristo. Oye, tía, ¿estás enferma? Vámonos. Oye, tío, ¿estás enfermo? Hijo, vámonos, enfermo. Mamá, vámonos. Todos se fueron enfermos y los trasladaron para con Jesús, para no quebrar la ley, porque si no morían. Marcos 1, 33 y 34 dice, toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Nuevamente Jesús demuestra su poder, su autoridad, su sanidad frente a la enfermedad y a los demonios. Dios, a diferencia de otros dioses, deidades, porque Dios es supremo, no hay un Dios como nuestro Dios, ¿sí? Que todos los demás dioses con D minúscula se preocupan de sí mismos, Dios se preocupa de su creación, de las necesidades humanas. Estuvo en la sinagoga, estuvo en el hogar, pero también estuvo con las multitudes. Es decir, ¿y nosotros como discípulos de Jesús? ¿También servimos en la iglesia, en el hogar y cuando se nos necesite? La suegra nos está dando un gran ejemplo, pero Dios, Jesucristo, más. ¿Y qué hacía? Expulsaba a muchos demonios y no dejaba que hablaran de ellos. Dice Sherman Johnson, la naturaleza de Jesús no tenía que revelarse hasta que Él estuviera listo para hacerlo. Por eso callaba a los demonios. Nuevamente los reprendía. Cállense. La casa de Dios necesitaba ser purificada en la sinagoga, en los hogares, en todo esto, espiritualmente, liberación de demonios, de aquellos que tienen una mala teología o una concepción de Dios errónea. Tenemos que aprender, si puedo decirlo así, espero se entienda, porque los demonios tienen una buena teología, pero una horrible práctica. Los demonios sabían acerca de la autoridad de Jesús, pero ¿y nosotros honramos la autoridad de Jesús?
Marcos 35 dice, 1:35. Después de todo este ajetreo, después de toda la sanidad, cuestiones ministeriales, si lo puedo llamar así, sanidad, muestras de poder, liberación de demonios, porque solamente Jesús puede hacer ese tipo de cosas. Un endemoniado, un enfermo, y eran de diferentes clases. Más adelante lo vamos a ver, que le llevaron un leproso, le llevaron un paralítico, después Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre, Jesús sanó a un ciego, Jesús sanó a muchas personas. Es decir, qué día tan ajetreado. Ya era sábado, ya era noche, ya estoy agotado, pudiéramos decir de Jesús, porque Jesús también era hombre, sentía, le daba hambre, se cansaba, se agotaba. ¿Y qué hizo Jesús en el versículo 35? Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Qué tal tu semana laboral, escolar, ministerial? ¿Fuerte? ¿Pesada? ¿Las labores de la casa? ¿Fue un día movido? ¿Hubo muchas cosas que hacer esta semana? Yo creo que sí. Jesús tuvo un día pesado, un día laborioso, un día con mucha intensidad. Y Jesús nos da el ejemplo de que la intimidad con el Padre es prioridad. ¿Cabe entonces aquí las famosas excusas? Ay, es que hoy no tengo ganas de orar con Dios. Ay, es que ayer me desvelé porque estaba haciendo cosas para Dios. Entonces levantarme temprano para Dios, pues Él entiende. Ya serví a Dios ayer. Hoy me merezco un pequeño o un descanso, un gran descanso. Mi pregunta, ¿a qué hora del día tuvo Jesús, si lo puedo decir así, su devocional? Vean el texto. ¿A qué hora tuvo Jesús su devocional? Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Algunos comentaristas sugieren que eran entre las 3 de la tarde y las 6 de la mañana. Perdón, las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, en ese lapso, de 3 a 6. Obviamente Jesús no era el del club de las 5, claramente. Pero Jesucristo sí tenía muy marcada su prioridad. Él no revisaba sus notificaciones para ver entonces qué le corresponde en ese día. Jesucristo tenía muy claro que tenía que reabastecerse de Dios, de su Padre. ¿Es la comunión con Dios, mi querida iglesia, una prioridad en tu vida? Porque sería muy extraño decir unas prioridades o una prioridad. Por encima de todo, ¿es prioridad Dios en tu vida? ¿A qué hora tienes tu tiempo con Dios? ¿Cuando te sobra tiempo? O de plano los más sinvergüenzas de decir, pudiéramos decir, es que no hice mi devocional hoy, porque no quise. Hoy no pasé tiempo con Dios. Y entonces eso se va acumulando. Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Al principio es claro, Jesús procuraba su oración a solas. No es que yo oro, mi vida congregacional es mi vida devocional. Es que yo hago ministerio mutuo, es que en mi grupo, y es que yo hago, y es que yo canto. Mire usted, Jesucristo nos está dando aquí, debemos de estar un tiempo a solas con Dios. En solitud. El mundo nos vende la idea de que estar solo es malo. Estás solo, pobre de ti, estás solo, nadie te quiere. Pero la solitud para el cristiano debe ser procurada para Señor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Como cuando tienes una comunicación con aquella persona especial, solo tú y ella. Ojo, no le estoy hablando a los solteros, sino si no vayan a hacer que los solteros vayan a estar solos con esa persona especial y entonces sucedan cosas. No. Cuando Jesús estuvo solo, ahí oraba. No es de sorprender que Jesús tuviera tanta autoridad y tanto poder en su vida, porque era vigorizada por la oración. Si Jesús, la expresión corporal de toda la deidad, necesitaba orar, Jesús, nuestro Maestro, el Todopoderoso, el que expulsa, el que sana, el que crea desde cero, tuvo la necesidad de orar,
si lo puedo poner como necesidad, o procuró su vida de oración, cuánto más nosotros que somos débiles, miserables e incompletos comparados con Él. ¿Necesitamos orar o no? ¿Necesitamos orar o no? Hoy cada discípulo que ha sido llamado por el Señor Jesucristo debe recordar la vida vital de su comunión y la dependencia de Dios mediante su oración. Incluso cuando la agenda esté más ocupada que nunca, es cuando más necesitamos orar para conocer la voluntad de Dios. Le pido a los chicos de la alabanza que vayan pasando. Imagine usted un jardinero que no tiene afiladas sus tijeras, su herramienta, o un músico que no tiene afinada su guitarra. Pone a hacer su trabajo. Sin embargo, el jardinero o el músico perdería mucho tiempo y entregaría un trabajo mediocre por no contar con los instrumentos adecuados, afinados o afilados. ¿Cuánto más tú y yo, pescadores de hombres, no necesitamos tener nuestra vida de oración bien afilada, bien afinada, bien entonada a la voluntad de Dios? No tengo tiempo, estoy cansado, podríamos argumentar y decir, pero mira, créeme que Dios nos ha dado las horas suficientes para buscarle. Y si aún no hayas tiempo para buscar a Dios, para orar con Dios, pudiera revelar entonces un problema serio del corazón. ¿Por qué? Porque siempre sacamos tiempo para lo que más deseamos. Dice John Piper, las redes sociales serán una clara evidencia de que el hombre sí tuvo tiempo. Porque todos, a lo mejor una red social de la que sea, tuvimos tiempo para consultarla. 5 minutos, 15, 30, 3 horas, 6 horas se dedican a algunas redes sociales. Por supuesto que todos tenemos tiempo para buscar a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:4 dice, Jesucristo, debemos recordar esto, no buscando cada uno sus propios intereses, iglesia, sino más bien los intereses de los demás. Continúa diciendo Filipenses 2:6, el cual, aunque Dios, podemos decir, estoy cansado, ya serví, esto de ser siervo es muy pesado, ¿dónde están mis derechos? ¿No hay una asociación como de derechos cristianos en donde yo puedo levantar mi queja y decir, necesito un tiempo de descanso, vacaciones y todo? Si Jesucristo, estando en forma de Dios, no estimó a ser a Dios como cosa que aferrarse, dijo en Filipenses, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, abandonó sus derechos, sus privilegios. ¿Cuánto más nosotros, siendo siervos, para tomar la forma de un discípulo como Cristo? Se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. ¿Quién de aquí quiere ser siervo de Cristo? Pues entonces Jesucristo se hizo semejante a los hombres y obedeció al Padre. Una gran lección. Y concluyo en Marcos 36. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿En dónde está nuestro maestro? Lo encontraron y le dijeron, ¡hey, todos te buscan! Hay una gran popularidad ahorita, está teniendo tu ministerio un gran éxito. Pobres palabras de Pedro, pudiéramos atribuirle, todos te buscan. Y Jesús les respondió, vamos a otro lugar. No hay lógica en la lógica de Jesús. ¿Cómo que aquí está, Pedro, aquí está el éxito, aquí está la cosecha de los gran peces? Jesús, no te estás dando, eres muy popular. Dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido, para predicar el evangelio de la libertad. El propósito de Jesús es proclamar las buenas nuevas de Dios, no tan solo dar señales de sanidad. Sí, pero Jesús quería confrontarles para que se arrepintieran y confiaran en Él, porque es más importante que un alma sea rescatada de la condena del infierno que un alma sea sanada físicamente y ya. Y si Dios te da una sanidad el día de hoy, es para que seas y tengas una relación con Él y lo glorifiques. Dice versículo 39, y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El poder
la sanidad de un rey que vino como siervo.